hermanos, les saludo en el amor del Señor y pidiendo que Dios esté guardando sus vidas, la vida de sus familias. Estamos como iglesia muy preocupados y muy interesados en saber cómo ustedes se encuentran, pero también estamos interesados en que Dios esté obrando en medio de la realidad que estamos viviendo como pueblo chileno. Los acontecimientos que están pasando han sido algo que nadie se esperaba y que nos están afectando como familia, nos están afectando como nación, nos están afectando día a día, tanto las personas que están de un punto de vista como las personas que están de otro punto de vista. Y nuestro deseo es que Dios traiga la paz, nuestro deseo es que Dios pueda aunar criterios para que podamos avanzar como país, pero también como cristianos, para que nosotros como cristianos hagamos la voluntad de Dios y nos pongamos en su voluntad. Nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios y es independiente a lo que esté aconteciendo, es independiente de lo que nosotros podemos hacer. Tenemos la posibilidad de amar, de ayudar, de acompañar. Durante estos días nos hemos encontrado con personas que están pasando momentos de tristeza, de incertidumbre, y tenemos que llegar a esas personas. Hay personas que están pasando momentos de necesidad y tenemos que llegar a esas personas. Y también tenemos que orar para que Dios haga un milagro. Eso es súper importante, mis hermanos. Por eso hoy día quiero compartir con ustedes un pasaje donde la iglesia primitiva estaba reunida orando y estaba orando por un milagro. Y quiero leerles un pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo seña de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacob y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Lo que estaba viviendo la iglesia primitiva en ese momento era algo terrible. Herodes había comenzado una persecución. Había comenzado una persecución incluso con los apóstoles. Había tomado preso a un apóstol y lo había matado. Y cuando se dio cuenta que el pueblo judío se puso contento con esta actitud, empezó a buscar a más apóstoles y tomó preso a Pedro. Y cuando toma preso a Pedro, la iglesia se pone a orar. Herodes se preocupó de que Pedro estuviera muy seguro. Le puso 4 grupos de 4 soldados para que estuviera bien asegurado en la cárcel. Y el día que iba a ser enjuiciado, en la noche, Dios lo liberó. Dios envía un ángel y libera a Pedro. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos ver de este pasaje? Es importante que nos demos cuenta que la iglesia se puso a orar frente a la persecución. Nosotros como iglesia tenemos un llamado a orar. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es poderoso y que puede hacer milagros y que puede traer la paz y que puede cambiar las circunstancias de las cosas. En estos días que nosotros estamos viendo, viendo en televisión, viendo en nuestros barrios, tantas cosas que son injustas. Algunas personas están pidiendo cambios de cosas que son injustas, pero también estamos viviendo cosas que son injustas. Y nosotros estamos orando como iglesia, ¿para qué? Para que Dios mande la paz. Estamos orando para que los distintos actores que tienen que enfrentarse para tomar decisiones puedan tomarlas con sabiduría, pero también puedan tomarlas con humildad, con justicia. Muchas veces no lo hemos visto. Por eso consideramos que las decisiones que tiene que tomar este país, ya sea en la persona con más responsabilidad,
de las que tienen menos responsabilidad. Todos tenemos que tomar decisiones, y decisiones con humildad. Y muchas veces nos da la impresión que eso es un milagro. Por eso como iglesia tenemos que orar por un milagro, para que Dios nos ayude como nación, para que esto pare y esto tome un curso correcto, para que sea un curso ordenado, donde nadie sufra, ni de un lado ni del otro, para que nadie tenga que vivir escasez, para que nadie se aproveche de las circunstancias. Y nosotros tenemos que orar. La palabra de Dios nos llama a orar con gratitud y en todo tiempo, pero también nos llama a orar con fe, porque la iglesia que estaba en este tiempo orando por Pedro no estaba preparada por un milagro. Y nos dimos cuenta que no estaba preparada por un milagro porque Pedro, cuando llega a llamar a la casa donde estaban orando, no creían. La iglesia se reunió a orar y se reunió a orar con una forma profunda de emoción, pidiendo a Dios que liberara a Pedro. Pero a pesar que estaba tan apasionada orando para que Dios liberara a Pedro, no estaba preparada para que Dios hiciera el milagro. Saben, hermanos, a veces nos falta la fe. Y oramos a veces por si acaso resulta. Oramos como última alternativa. Oramos por compromiso, porque dije que iba a orar. Pero no oramos con fe y convicción. Porque oramos por un milagro, pero muchas veces no creemos que el milagro pueda suceder. Dios es un Dios de milagros. Hermano, usted no tan solo está orando con esta iglesia, usted está orando con miles de cristianos a lo largo de Chile, incluso con cristianos fuera de Chile. Y Dios puede hacer un milagro. Y cuando nos arrodillemos o nos reunamos a orar, cuando usted ore en su casa, oremos con fe, sabiendo que Dios puede hacer un milagro, sabiendo que Dios tiene el poder para hacerlo. Pero ¿saben qué? A veces nuestros recuerdos nos pasan una mala pasada. ¿Por qué? Porque recién habían matado a un apóstol. Entonces cuando la iglesia se reúne a orar, de seguro en su mente estaba de que habían matado a un apóstol. Y como habían matado a uno, quizás le hacía difícil que soltaran a Pedro. ¿Por qué motivo Dios permitió que mataran a un apóstol? Dios lo sabe. Dios lo permitió. Pero, ¿saben? Las personas estaban orando, pensando en los hechos pasados. La iglesia primitiva estaba orando, pensando en el poder que tenía la institución que estaba sobre ellos. Nosotros, cuando oramos, tenemos que pensar en el poder que tiene nuestro Dios y en los hechos que Él ha logrado en el pasado. Todos tenemos buenas y malas experiencias de nuestro pasado, pero no por nuestras buenas o malas experiencias vamos a pensar que Dios no tiene poder para hacer un milagro. Dios tiene poder para traer paz a esta nación. Dios tiene poder para ayudarnos a ponernos de acuerdo. Dios tiene poder para que hayan cambios y cambios profundos. Dios tiene poder para liberar a Pedro. ¿Saben que mientras la iglesia primitiva estaba orando, Pedro estaba siendo liberado por los ángeles? Los hermanos no se daban cuenta de que Pedro ya había sido liberado y que iba camino a su casa. ¿Saben por qué? Porque a veces los milagros no se ven. A veces los milagros están sucediendo mucho más lejos de nosotros. Los milagros están pasando en lugares que nuestros ojos no llegan. Porque a veces la mano de Dios es invisible al ojo humano. Pero tenemos que orar con poder, con convicción, con fe. Porque sí, Dios está orando. Quizás también la gente de la iglesia primitiva oró para que el apóstol que fue muerto no muriera. Pero Dios dijo, es necesario que Él parta.
Hermanos, que nuestros recuerdos del pasado no nos impidan orar por un futuro, porque el futuro está en las manos de Dios y nosotros como iglesia dependemos de Dios, no dependemos del poder que esté a cargo o esté de turno, dependemos de nuestro Dios. Y como iglesia tenemos que creer que Él nos sostiene. Me encanta este pasaje porque, como leía, cuando Rode se entera de que está Pedro a la puerta, se emocionó tanto que no le abrió la puerta. Salió corriendo a avisar y después dejó a Pedro afuera. Pero también me encanta la actitud de la iglesia, que es la actitud nuestra. Le dijeron a Rode, estás loca, porque no creían en un milagro. Dios puede hacer milagros y a veces nos cuesta creer. Por eso a Rode le dijeron no, le dieron distintas explicaciones, le dijeron debe ser su ángel, un pensamiento tradicional en esa época. Pero Pedro seguía llamando y no le abrían. Pero cuando le abrieron la puerta quedaron pasmados, quedaron asombrados. Hermanos, quizás nuestro milagro esté llamando a la puerta. Abramos la puerta. Abramos la puerta de la oración. Abramos la puerta de nuestro cuarto para reunirnos a orar y dejar que pase ese milagro. El Señor tiene poder para hacerlo. Y nos va a sorprender. Y vamos a quedar asombrados, Señor. Vamos a quedar asombrados igual como quedaron asombrados los hermanos de la iglesia primitiva. Por eso, hoy día, hermanos, quiero enviarle un mensaje para pedirle que confiemos en el Señor, que confiemos en nuestro Dios y que creamos que nuestras oraciones no son en vano. Dios las va a responder conforme a su voluntad y en su debido tiempo, quizás mucho antes de lo que esperamos. Hermanos, no estamos solos. Dios es un Dios presente y es un Dios que está escuchando su oración, mi oración, nuestra oración. Por eso, hermanos, los saludo y les pido que por favor sigan orando. Si tienen algún problema y alguna necesidad, comuníquese con nosotros. Hemos enviado distinta información para reunirnos a orar, para venir a la iglesia y para apoyarnos. Si usted ve que un hermano necesita que usted lo apoye, vaya y apóyelo, escúchelo. Lo hemos estado haciendo estos días. Si usted cree que necesita una visita a algún hermano, avísenos y lo vamos a visitar. Lo importante es que como iglesia también aprendamos que tenemos que estar unidos. Unidos para servir al Señor y unidos para amarnos, todos nosotros. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo.